unos meses atrás un documental que en su momento yo lo comenté porque a mí me llamó la atención que en un parque nacional de África del Sur tuvieron una superpoblación de elefantes y entonces decidieron separar a los elefantes pequeños porque se comían toda la vegetación y llevarlos a otro parque. Los apartan de los elefantes adultos. Y ese nuevo parque a lo cual llevan los elefantitos es un terreno natural del rinoceronte blanco. Pero no hay problema porque el rinoceronte blanco no tiene enemigos naturales. Si bien es duro, es fuerte, es una raza fuerte, el rinoceronte no es presa de ninguna otra especie, ni tampoco ataca. Y empezaron con el correr de las semanas a aparecer un montón de rinocerontes muertos por la mañana. Un montón de rinocerontes, no sabían si era contaminación, pero si era contaminación, ¿por qué no morían otras especies? Así que yo dije, ¿qué pudo haber matado los rinocerontes blancos? Y entonces el locutor diría algo como: las cámaras de seguridad captaron el momento exacto cuando por las noches los elefantes se agrupaban en pandillas y salían a matar rinocerontes. Increíblemente. Yo digo, esos elefantes eran hispanos. Se miraron entre ellos y se hicieron una pandilla. Pueden verlo, está disponible en YouTube. Con cámaras literalmente ocultas notaron cómo los elefantitos jóvenes, al carecer de la influencia de los padres, de los elefantes adultos, se organizaban en pandillas, si se puede llamar de alguna forma, en elefantadas, para salir a matar al rinoceronte, algo que no está en la naturaleza de los elefantes. Llegan a la conclusión de que cualquier especie que no se cría bajo la influencia de los padres puede devenir en cualquier comportamiento de orfandad atípico. Comportamiento de orfandad es lo que uno hace cuando no tiene la cobertura de un mentor. El espíritu de orfandad es una actitud. Es al cabo hacer lo que se te plazca sin nunca rendir cuentas a nadie, sin nunca tener que estar bajo la cobertura de alguien más, rodearse de personas iguales o peor que nosotros, que por consecuencia terminan en una espiral que nos lleva a una vida espiritual poco fructífera. Eso es el espíritu de orfandad. Tiene que ver con nuestra dependencia de Dios, y eso me incluye. Tiene que ver con nuestra vida conectada al Señor, con honrar a alguien. No podemos pasar por la vida sin atravesar la honra. Estoy hablando de honrar a nuestros hermanos, de honrar a quien nos sirven, de honrar a quien alguna vez una palabra que Dios trajo a través de esa persona nos direccionó, nos ubicó en tiempo y espacio, honrar a quienes nos bendicen, honrar la fuente de trabajo, honrar el país que nos da cobertura. Y no significa honrar una vez y ya está. Eso es agradecimiento. La honra tiene que ver con una actitud del corazón de no tomar como ordinario ni el venir a la iglesia, ni en la forma que te viste, ni en la forma que adoras. El que a vosotros recibe, el que a vosotros honra, a mí me honra, dice el Señor. El que me honra a mí, oigan, honra al que me envió. Por efecto transitivo, el que honra a una persona, que es el embajador, está honrando a Cristo. Pero Cristo va más allá, dice, y el que me honra a mí, honra a Dios. El que honra a un profeta, recompensa de profeta recibe. El que honra a un justo, recompensa de justo recibe. Y cualquiera que honra a estos pequeñitos con un vaso de agua fría, por cuanto es discípulo, de cierto os digo, no perderá su recompensa. Noten que Jesús cubre todas las bases y la dinámica con toda la gente que estamos en contacto. Porque esto parecería sino que es una prédica para que honren a los líderes, a los pastores. No, el Señor dice, primero honra a quienes están en el liderazgo. Eso incluye desde Donald Trump, tu jefe, tu pastor, tu líder. Honra al que está en el liderazgo, ¿no es cierto? Eso dice el Señor. Honra al hombre justo, o sea, al que está al mismo nivel. ¿Te consideras justo? Honra al que está al mismo nivel, merece la honra. Y honra al que está debajo tuyo. Honra al que consideras que es un empleado, un indocumentado, un ignorante, un falto de cultura. También, porque si le das un vaso de agua a estos pequeñitos, no perderás tu recompensa, dice el Señor. La honra. La honra quita el espíritu de orfandad.
Porque cuando tienes a alguien a quien honrar, estás diciendo, yo no soy huérfano, yo dependo siempre de alguien. Siempre estamos dependiendo de alguien. Nadie por sí solo llega a la luna. Nadie por sí solo dice, yo no dependo de nadie, gracias a Dios nazco solo, me reproduzco solo y muero solo. No, necesitas a alguien. Necesitas el amor, necesitas el cariño, necesitas la contención, necesitas la corrección. De otro modo, te transformas en un huérfano que un día te pegas a otros huérfanos elefantitos y sales a matar rinocerontes. Aunque no esté en tu naturaleza. Ese es el sentimiento de orfandad. Cuando uno se somete bajo una autoridad espiritual, te pones bajo el paraguas de su unción y te conviertes, oigan esto, estoy retrotrayéndome a las palabras del Señor, Esto no es una teología medio agarrada de los pelos, no, esto dijo el Señor. El que honra profeta, recompensa ¿de qué recibe? De profeta. ¿Qué dice el Señor? Te apropias del botín espiritual de ese hombre. O sea, hasta donde ese profeta es bendecido, esa misma bendición te la apropias. Recibes una herencia que no te has ganado, pero la recibes porque honras, porque bendices. Eso es lo que Dios promete. Eso es tener un pastor. La gente cree que tener un pastor es aquel que tiene que estar 24 horas contigo dándote de comer en la boca. Come la comida, dígale al que está a su lado, Dios te bendice, Dios te bendice. Dios te bendice. Dios me bendice. No se puede estar así. Hay que crecer, che. El crecer, como dijo el escritor a los Hebreos, es una responsabilidad de cada quien. Yo tengo que crecer, tengo que estar más sólido, no puedo vivir de anabólicos o de esteroides. Cuando crecemos, leemos las Escrituras, tenemos nuestra revelación del Señor. ¿Por qué? Porque aprendimos a honrar. Y cuando uno honra, recibe una cobertura espiritual, una protección. Queridos hispanos, independientemente si eres de El Salvador, de Colombia, de Ecuador, de México o de Brasil, de donde Dios te haya traído, necesitas, como yo, tener una cobertura espiritual, tener alguien a quien responder, tener alguien que pueda orar por ti, alguien que diga, sabes, estoy cubriéndote, estoy intercediendo, te estoy rodeando. Lo necesitamos porque la honra no solo aparece a nivel espiritual, aparece cuando habla de los padres. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida, aunque no se lo merezcan, aunque no hayan sido buenos padres. Tienes que honrarlo para que te vaya bien a ti. No sé por qué el Señor lo diría, pero funciona. Lo reciben. Nuestros hijos tienen que entenderlo. Es que la vieja está terrible, la vieja, la odio. Todos pasamos por esos tiempos. Mirá cómo se ríe. Si Dios habla de Pedro, porque hay un Pedro, Todos pasamos por el tiempo que detestamos a los padres y después los volvemos a amar y los volvemos a detestar. Después decimos, son unos ignorantes, no entienden nada, no les voy a hablar más, después les voy a hablar. Al fin y al cabo, al final de la vida hay que honrarlos. Y honrarlos no significa decirles todo que sí. Significa que hasta donde nuestros esfuerzos den, amarlos, protegerlos, chiquearlos, mimarlos, honrarlos. No podemos pedirles cuenta por lo que han hecho. No podemos decir, mira la vida que me diste y mira a dónde me trajiste. Ya está, hicieron lo que pudieron o lo que pensaban que estaban bien o lo que pensaban que estaba mal. ¿Qué sé yo? Darán cuenta ellos si provocaron a ira a sus hijos o no, como nosotros con los nuestros. Nuestra tarea como hijos es honrar para que la vida viaje por esa autopista, para que te vaya bien en todo lo que emprendas. El 99% de las oraciones que hacemos no deberíamos hacerlas, ya tienen respuesta en la Biblia. Ore por mí para que mi empresa ande bien. Y la Biblia dice, siembra para cosechar. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en todo lo que emprendas. ¿De verdad necesitas oración? No necesitas orar. Necesitas aplicar principios. Y si aplicas esos principios, se activa sobrenaturalmente lo que tiene que ocurrir. Así funciona. La Biblia es un libro de principios. Y nada cambia las leyes espirituales. Nada. La siembra y la cosecha funciona para justos e injustos. La honra funciona para justos e injustos. Y tú dices, ¿eso significa que alguien puede no tener a Cristo, ser un delincuente, pero por honrar a sus padres se va al cielo? No, Dios no habla de lo que pasará al final. Al final la puerta se estrecha y el único paso es una cruz.
El único paso a la vida eterna con el Señor es la cruz. Nadie cambiará eso jamás, nunca. Pero sí soy testigo de personas ateas, mal habladas, y aunque pagarán las consecuencias de no tener a Cristo en el corazón, con la condenación eterna, honran a los viejos y les va bien, tienen larga vida. Entonces, el desgraciado puede ser. Y si ustedes lo observan, sigue principios bíblicos. Los judíos siguen principios y muchos de ellos no tienen a Cristo, no tienen al Mesías, creen que Cristo fue un profeta más. Y nos decía el guía judío en Israel, los judíos seguimos los principios de la Torá y nos va bien. El judío, cuando quiere un aumento de salario, el judío practicante no va y se lo pide al jefe, al patrón. Lo que hace es aumentar su diezmo antes que le aumenten el salario y no se lo dice a su jefe. O sea, está ganando 100 pesos, el diezmo es 10, ¿correcto? Pero le gustaría ganar más dinero y entonces en lugar de diezmar 10, diezma 20. Primero activa lo sobrenatural y a Dios lleva a la sinagoga más diezmo, porque quiere aumento de salario. Y yo le dije a Jehová que me dé aumento de salario. Pasan 2, 3 días, el jefe lo llama y dice, no sé por qué, pero le vamos a aumentar. Yo sé por qué, ofrendé y siempre a mi Dios. No tienen a Cristo como Mesías. La salvación son 3 puntos aparte, no haremos un juicio ahora de eso. Lo que trato de decir es que los principios funcionan. Y la vida espiritual se reduce a esto. Hay un momento que dejas de orar en el término técnico de pedir. ¿Cómo sabes que estás sólido, que no estás lleno de anabólicos cuando ya no pides nada? El Señor lo dice. El Señor sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que se la pida. Él está diciendo, no, cuando vengas a mi presencia, adórame, no me pidas nada. Porque todo lo que necesitas fue hecho en la cruz del Calvario. Consumado es salvación, salud, finanzas, todo. Todo se lo debo a Él. Todo está ahí, todo está ahí. Están recibiendo esta palabra, todo. Entonces deja de orar para pedir. No deberías pedir nada. Si estás pidiendo algo, lo más probable es que hay un principio que no estás aplicando. Entonces cuando vas a orar, solo agradece, solo adórale, deja que Él te cambie, que se te imante la gloria, pero ya no pidas, porque todos son principios y entre esos principios hay uno magnífico llamado honra. La honra funciona. Un día la mamá de los hijos de Zebedeo, resulta que Jesús entre los discípulos tenía 2 nenes de mamá y la mamá viene a hablar con el Señor. Mesías, un momentito, ¿puedo hablar? Jesús le dice, ¿vos me trajiste a la vieja? Sí, mamá quiere hablar contigo. Me imagino la escena. Tipo grande. No era que Jesús tenía discípulos de 12 años, Estos tipos promediaban los 30 años, la edad de Jesús, algunos más. Yo presumo que estos tipos eran treintones casi subiendo al 4º piso. Y viene la mamá. Sí, yo quería ver cuando llegues al cielo si mis hijos podían sentarse uno a tu derecha y otro a la izquierda. ¿Saben qué le dice Jesús? Eso de dónde se van a sentar ya lo decidió mi Padre. O sea que hay lugares de honra en los cielos. Si no diría, qué locura, estamos todos iguales. Él dijo, eso lo decidió mi Padre. No dijo, todos se sientan igual en el cielo. Él aclararía varias veces que hay niveles de honra en la mesa. Sino porque diría, cuando alguien te invita a una fiesta de boda, no te sientes en el lugar de honor, no sea que haya algún invitado más distinguido que tú y te manden a sentar al otro lugar. Siéntate mejor en el fondo y que alguien diga, ven, pasa aquí, y te honre delante de los demás invitados. El Señor entendía bien lo que era la honra. La honra entre la gente, porque uno tiene que operar con la bendición de la gente. Yo tengo un mensaje que se llama el favor de mi hermano. Y por años hemos predicado tener el favor de Dios. Y hay mucha gente que cree tener el favor de Dios, pero tiene la enemistad de los hermanos. Y casualmente para hacer negocio necesitas el favor de tu hermano. Para casarte necesitas el favor de tu hermana. O de tu hermano, según el sexo.
Para emprender una iglesia necesitas el favor de la gente. Tú no puedes manejarte por la vida. Yo solo obedezco a Dios y el que me quiera, me quiere, y el que no, que se friegue. Tú no puedes andar por la vida así. Tú tienes que ganarte el favor de la gente. Te daré honra para conmigo y para con los hombres, le dice Dios a Abraham. Dice la Biblia respecto de Jesús, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en favor con Dios y para con los hombres. No era un niño repugnante, un nerd que todo el mundo odiaba. Yo soy Jesús, los voy a condenar a todos. No era así. Crecía en favor. Era un niño adorable, educado. Si no, no diría, y tenía favor para con los hombres. Tenía favor. Y Dios dice, yo necesito que honres para que tengas honra de los demás, si no tu negocio nunca va a prosperar. Por más agarrado que estés de Dios, si no tienes honra para con la gente, los clientes no van a llegar, los consumidores no van a llegar. Nosotros honramos a los que vienen aquí. Bienvenido. No le decimos, si quiere escuchar palabras, métase ahí, si no buscas otra iglesia. No confunda cuando yo digo, busquen una iglesia a quien honrar, a maltratar. Honramos a la gente, honramos cuidándote. Honramos diciendo, es un honor que estés aquí, es un placer que vengas a escuchar la palabra. Luego el Espíritu Santo traerá convicción de pecado. Es algo que yo no puedo hacer por más honra que trate de darte. Pero mi tarea es honrarte. Tu tarea, honrarme a mí, honrar al que está al lado, honrar a los más pequeñitos. Si vives en una atmósfera espiritual de honra, yo te prometo, tendrás favor en tu compañía, en tu empresa, en lo que toques, a donde vayas, en las fronteras, con los papeles, en migraciones. Alguien tiene que decir amén si lo está recibiendo. Vas a tener favor. Que Dios te bendiga se ha convertido en un saludo, en algo que va en una sola dirección, y la bendición es para que nosotros seamos benditos también. Bendición deriva de la palabra Barak, no Obama, Barak, que significa proclamar la intención de Dios. Cuando yo te digo Dios te bendiga, digo que todas las expectativas de Dios se cumplan en tu vida. Eso es honrar, eso es un principio espiritual, sabiendo que fuiste llamado para que heredaseis bendición. Primera de Pedro 3:9. Entonces, ¿necesitas bendición? ¿Quién quiere bendición? ¿Quién necesita este año, antes que termine diciembre, recibir bendición en todas las áreas? ¿Quién lo necesita? ¿Quién necesita que sus graneros se llenen? Alguien tiene que decirme, yo lo necesito. Yo necesito bendición en muchas áreas de mi vida. Voy a la Biblia, o mejor dicho, antes de ir a la Biblia, voy a la presencia de Dios. Digo, Señor, bendíceme, bendíceme, bendíceme. Y Dios no me responde. Ahora me le pongo a adorar. Todo te lo debo a ti. Y yo siento la gloria de Dios. No sé qué me pasa desde los últimos años. Dejo de adorar, me pongo en pedigüeño. Ustedes dirán, bueno, pero lo mides por lo que sientes. No en términos almáticos, lo siento en el espíritu. Es como que se corta, es como una comunicación que se corta la señal. Yo puedo estar horas, voy a un bosque a orar y entonces estoy, Señor, te amo, Señor, te amo. Y cuando siento la presencia de Dios, como todo hispano, te abren la puertita, aprovecho. Entonces yo voy a orar y estoy adorando y se genera un microclima ahí. El Señor habla a mi espíritu, dice la palabra un abismo, llama a otro abismo. Y de repente empiezo a pedir algo que necesito. Señor, quiero aprovechar para... Me distraigo, pasa un chino caminando. Y entonces voy y le digo, Señor, ¿por qué no me quieres responder? Y el Señor me ha enseñado en los últimos años que hay un montón de cosas que Él ya no me va a responder porque ya las respondió. Porque tengo que aplicar principios que ya están aquí. ¿Quieres bendición para tu negocio? ¿Por qué, Señor, por qué tendríamos que orar por tu negocio? No, para que no me roben, para que prospere, para que me den la licencia. Dice, al que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá. Pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende bien. Proverbios 11:26. No dice, regala el grano para que te vaya bien. Véndelo bien. No quieras hacerte millonario con
una porción de tacos, véndelo con buen precio, no acapares, sé de bendición y yo bendigo tu negocio. Acapáralo, sé devoto de la Virgen del Codo y que te bendiga tu abuela. Está ahí. Hemos perdido domingos y domingos y domingos diciendo a la gente, vamos a orar, soltar la bendición sobre tu negocio. Vamos, yo creo que uno tiene que decir, sí, activo bendiciones. Es una cuestión mental nuestra. No es que Dios está esperando la orden. Nosotros tenemos que ampliar la mente y entender que vamos a ser de bendición. Él será fiel todos los días hasta el último día de tu vida, dice el Señor. ¿Están recibiendo esta palabra, sí o no? Si quiero bendición, tengo que desarrollar un estilo de vida que bendiga a otros. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren. ¿Escucharon eso? Bendeciré a los que te bendijeren. Maldeciré al que te maldijere. Yo se los he contado. Un presidente dictatorial de nuestros países dijo, Israel, te maldigo desde mis entrañas, y olvidó un principio que está vivo. Esto sigue funcionando, está vivo. Al que te maldijere, yo lo maldeciré, dice Dios. No toques a Israel, no toques al pueblo de Dios. Y tú dices, ¿por qué? Es muy profundo, es teológico, pero funciona. Quien se mete conmigo, se mete con mi Dios. El que honra al que yo envío, me honra a mí. Y el que me honra a mí, envía a Dios. Me honra al Dios, dice el Señor. La honra funciona para bien y para mal. La falta de honra, el que maldice, el que critica al mensajero, está criticando al que lo envió. Y si criticas al que lo envió, está criticando al que envió al que lo envió, a Dios. Y tú no quieres de enemigo a Dios. Tú no quieres que eso suceda. Así que es preferible honrar, siempre. Honrar. ¿Cuál es la consecuencia negativa de honrar a quien no se lo merece? Ninguna. No hay una sola advertencia que diga, y ojo con regalar honra, Cuidado, a ver si estás honrando a un falso profeta. No dice nada. Yo he honrado a algunos canallas sin saber que eran canallas, pero Dios me bendijo por mi actitud del corazón. Siembro y cosecho, y me va bien, y tengo largura de días, porque honro a mis padres, porque los honro hasta donde puedo, porque los honré hasta que uno de ellos partió. Esa es nuestra obligación espiritual. Es un principio que se cumple y quita el espíritu de orfandad. Si te sientes solo, triste, si sientes en ocasiones que vas solo por el mundo y nadie te comprende en tus frustraciones, en tus ansiedades, en tus desdenes, yo puedo decirte de parte del Señor que estás huérfano de cobertura. Y estás huérfano de cobertura porque a lo mejor estás esperando la cobertura perfecta que no existe. Si existiera la cobertura perfecta, vuelvo otra vez a lo que Jesús dijo, diría, honra a tu padre y a tu madre si fueron buenos. Él está exigiendo una honra aún los que fueron imperfectos, abandónicos, violentos. No tienes que volver a vivir con ellos, simplemente honrarlos. Y a veces la honra es callarte si no tienes nada bueno para decir. Eso también es honra. No tienes nada bueno, no digas tampoco nada malo, porque ahí deshonras a ti mismo. Deshonras. Y cuando transitas la autopista de la vida honrando, valorando a los demás, a los más pequeñitos con un vaso de agua, a los que están por encima, a los justos al igual que tú, se empieza a generar y a activar sobrenaturalmente un principio donde empiezas a recibir bendiciones en una cadena que nunca se termina. Tú honras, siembras y no vas a ver la cosecha rápido. Sigue, honro, siembro, honro, siembro, honro, siembro, y allá empieza a crecer la primera plantita de una honra y una siembra de hace 10 años. Pero tú honras y siembras, y allá crece una segunda plantita de la de que hiciste hace 7 años. Honras y siembras, y allá crece otra plantita, la de hace 5 años atrás. Y de pronto esas plantas crecen y empiezan a dar frutos. Y cuando tú honras y siembras, hay un momento que terminas dando la vuelta y te topas con un árbol lleno de frutos.
¡Oh, Dios me bendijo! ¿De dónde vino esa bendición? Si trazas una línea de puntos, tuvo que ver con honras que diste, que dabas por perdidas. Pero la palabra dice que hay un libro de memorias, dice Malaquías, en los cielos, donde son anotadas hasta tus lágrimas más ocultas. Y hay cosas que tú hiciste por un hermano, que le resolviste la vida. Alguna vez supiste que tú eras un ángel y a veces ni te enteraste que tú eras un ángel activando una vida sobrenatural. A veces me doy cuenta que soy un canal de bendición y otra vez ni me doy cuenta. En mi caso, cuando predico, los mensajes le pertenecen al éter, a las redes. Y ya no sé hasta dónde, ni cuándo, ni hasta qué lugar llegarán. Simplemente están allí vivos. Esta noche yo dormiré. Y esta palabra, cuando suba a la web, seguirá impactando al otro lado del planeta, en Australia o en Asia, mientras que yo esté durmiendo. La palabra es una cápsula que va más allá del tiempo y bendice. Entonces yo cosecho bendiciones de gente de Asia, del otro lado del planeta, que cosecho bendiciones mientras duermo. Yo soy bendecido mientras duermo, mientras que otros roncan, yo soy bendecido. Siempre. Eres irresponsable al manejar, tienes consecuencia. Robas, tienes consecuencia. Vas a la cárcel porque estás en contravención con una ley gubernamental. Bueno, existen en el ámbito natural leyes gubernamentales y también en el ámbito espiritual. En el ámbito espiritual Dios lo llama mandamientos o decálogo. Tú robas, matas, adulteras, cualquier pecado que va en contravención con Dios también tiene tus consecuencias. Dios la llama pecado y el pecado activa la muerte, no hay escapatoria. Es la ley de entropía, activa que de pronto empiecen tu vida a declinar, tu salud a empobrecerse, tus finanzas a quebrarse, porque cuando pecas les das acceso legal al enemigo. No es que Dios te fulmina con un rayo, Dios no está esperando castigarte. Simplemente Él quita su protección y te pones bajo la legalidad del enemigo. Tienes problemas. Después de las leyes gubernamentales, y de esto alguna vez hablé, están lo que se llaman las leyes irrefutables, que están por encima de las leyes gubernamentales. ¿Qué son las leyes irrefutables? Bueno, por ejemplo, las matemáticas es una ley irrefutable, es una ciencia exacta. No se puede cambiar con un comunicado, con un discurso presidencial. Son las leyes de la naturaleza, no puede ser alterada. Las leyes de la física, por ejemplo, no pueden ser cambiadas. O sea, la Corte Suprema mañana dice que la ley de gravedad ha sido abolida. Pero yo vengo acá y la ley de gravedad funciona. Ojalá fuera solo para el CD, funciona para algunas partes del cuerpo también. La ley de gravedad funciona y eso es algo que no le compete al hombre. Son leyes irrefutables, son exactas. No pueden ser cambiadas por ningún hombre. Entre esas leyes aparecen muchas de ellas que yo les llamo principios, como por ejemplo la fe. No importa quiénes sean tus padres, dónde naciste, cuál es tu raza, la fe funciona para todos. Te paras ante una montaña y tienes fe de que se va a mover. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a esa montaña, muévete en el nombre del Señor. Eso es una ley. ¿Funciona para todo? Funciona para todo. Tú dices algo como, ¿me estás diciendo, Dante, que yo puedo no creer en Dios y aún sí tener fe? Sí. Si dices, yo tengo fe de que voy a tener las varices de mamá, yo estoy segura, porque me duelen las piernas, no estoy parada, yo voy a morir de varices, te vas a morir de varices. No hace falta ser profeta para eso, lo has promovido en fe. Lo que temes te sobrevendrá. Si dice, me parece que voy a chocar, viene un chinito y te choca. Eso es así. Funciona, es fe. Es un principio. Puedo predicarles sobre la fe, pero el punto es un principio, es una ley espiritual. Otra ley, la honra. Uno siembra honra y cosecha honra. Así funciona. Dice, hijos, Efesios, obedeced a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. O sea, hay otro mandamiento que dice, no robarás. ¿Y qué hay de premio? Nada, que no vayas a la cárcel, sonso. No matarás. ¿Y qué hay de premio? Nada. Lo haces y punto. Lo haces o te friegas. Y acá dice, no, honra a tu padre. Esto sí hay un premio. El único que tiene promesa o premio para que te vaya bien
y seas de larga vida sobre la tierra. O sea que hay un secreto de longevidad. Y que no tiene que ver con tus padres, sino contigo. No importa si se lo merecen o no se lo merecen. ¿Quieres garantizar tu salud y tus años en la tierra y tu destino? Honra a tu padre y a tu madre. Es un principio que funciona. Y otra vez, funciona para el creyente y para el que no lo es. ¿Hasta ahí soy claro, sí o no? Otro principio, porque yo me anoté unos cuantos para que vean que están ahí, que funcionan, que no hace falta ni orar por eso. Cubrir la desnudez de alguien en términos metafóricos. Miren, cuando uno expone la desnudez de alguien, está violando una ley espiritual. Yo prefiero equivocarme por honrar de más o a quien no se lo merece que equivocarme por deshonrar a alguien que Dios ungió. Yo no toco a los ungidos. Así los vea metiendo la pata, que se arregle con Dios. ¿Qué me voy a poner yo en juez? Si apenas puedo con mi vida para ocuparme a ver lo que hace el otro. Esto es un principio, cubrir la desnudez. Uno más, las finanzas, otro principio. Es pérdida de tiempo hablar de cómo prosperar. Cuando Dios dice, el diezmo de la tierra, la simiente del fruto es de Jehová. El que siembra escasamente, segará escasamente. El que siembra generosamente, segará generosamente. O sea, principios que funcionan, seas cristiano o no. El sol sale para buenos y para malos. Siembra la tierra un degenerado, un pedófilo, un abusador o un hombre de familia, y a ambos les viene la cosecha. Creer que eso no ocurre es estar violando principios espirituales. ¿Hasta ahí me siguen, sí o no? Bueno, este es el punto chato, diría el apóstol Cantinflas. Miren. Entonces, esto me lleva a la conclusión que tantas veces arribamos juntos. Yo puedo orar por mi matrimonio, pero no me exceptúa de la responsabilidad de ser un buen cónyuge, de no violar los principios. Yo puedo orar por mi familia, por mis hijos, pero no me exceptúa la responsabilidad de no hacerlos enojar, airar a mis hijos. Yo puedo orar por mis padres, pero no me quita la regla de honrarlos. Orar por la finanza no evita que yo tenga que sembrar si quiero cosechar. Yo puedo orar para que me desaparezca la deuda, pero esto no me quita la responsabilidad del principio no le debas a nada a nadie. Si yo no le digo esto a la congregación, nos vamos a transformar en una iglesia donde a mí me consta, yo he estado allí como predicador, como congresista o congregante, donde la gente trae sus tarjetas de crédito y le pone aceite arriba y las unge en el nombre de Jesús para que se pague. No se paga. De verdad. Creer que porque le ungiste la computadora no va a tener que trabajar y la tesis se va a hacer sola, es una tontería. Pero yo la creí. No te estoy diciendo algo desde el intelectualismo asumido. Yo fui adolescente, iba a la secundaria y yo decía, Señor, yo los domingos estoy en la iglesia, canto en el coro y sirvo al Señor. Y mañana tengo un examen. Yo me ocupo de las cosas tuyas, tú te ocupas de las mías. Decime si no suena espiritual. Y el otro día yo iba y estudiaste Gebel, ¿no? Y yo tengo un Dios más poderoso. No me ponían un 0, me ponían la bicicleta, 2-0. Y yo aprendí con dolor que si no estudiaba, estaba evitando la base de cualquier principio que se llama responsabilidad. No podemos ser una iglesia irresponsable, espiritualmente irresponsable o místicamente irresponsable. El que no trabaja, que no coma, dice la Biblia. El que no provee para los hijos es igual que un ateo. O sea, no podemos ser irresponsables. Salomón dijo, vi el desdén, vi la holgazanería, vi los pastizales crecidos y pensé, la pobreza y la vagancia te va a atacar como un hombre armado. Sencillo. No te levantas temprano y no trabajas, no estudias, no eres productivo. Vivir por fe no significa ser irresponsable y que me mantengan, eso es dar lástima. Y Dios no bendice por lástima, Dios bendice por fe. Y la fe es trabajar, esforzarme sabiendo que me va a ir bien porque trabajo. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, que estudie, que te capacites. Eso es responsabilidad. El ex primer ministro británico Churchill decía, el precio de la grandeza es la responsabilidad. Bueno,
Las excusas son los clavos con los que se construye una casa de fracaso. Y si uno quiere avanzar, tiene que trabajar. Tenemos que trabajar en la renovación de la mente y decir, a ver, no puedo depender que Dios me dé, que Dios me bendiga, que Dios mágicamente me haga aparecer dinero, que me perdone la deuda. Esos testimonios son maravillosos. Fui y no tenía más deuda, se traspapelaron los papeles. Fui y me ascendieron, aunque yo no tengo estudio ni preparación, me pusieron de gerente. Son testimonios que escuchamos ahí en la tele cristiana. Decimos, eso me tiene que pasar. Lo más probable es que no te pase. Miren qué pastor que tiene alentador hoy. Uno tiene que decir, a ver, este año yo tengo que ser responsable de mi vida, responsable de mi actitud, responsable de mi finanza, de mis decisiones. Es un principio fundamental que hay que adoptar si hay que vivir del modo que Dios quiere que vivamos. Yo creo que hay un montón de oraciones que hacemos que Dios dice, no me ores más, está acá. Bendíceme, Señor, prospérame. Dios dice, ¿quieres prosperar? Siembra. El que siembra escasamente, cosechará escasamente. ¿Qué hace falta? Manzanita para que entienda. Entonces hay principios que se cumplen como la ley de gravedad por los cuales no hay que orar. Tú no puedes orar, Señor, háblame si es que tengo que predicar. Él dice, id y predicate el evangelio a toda criatura. Basta. ¿Qué estamos pidiendo? La voluntad de Dios. Pero cuando asumimos la teología irresponsable de que Dios nos tiene que dar de manera mágica por ósmosis las cosas, sin que hagamos nada, hasta los matrimonios se frustran. ¿Saben la cantidad de parejas que se casan por una palabra profética? O porque el condenado le dice, yo te vi en un sueño que eras entregada a mí. Lea Cortázar mejor y ser más digno. Entonces uno no puede asignarle, yo decía en el servicio pasado, no pongas la llave de la felicidad en el bolsillo del otro. No es justo ni para ti ni para el otro. Cuando a mí vienen y quieren que les resuelva la vida, le digo, yo no voy a resolver la vida de 10 años que tenés de hacer las cosas mal. Vas a tener que ajustar algunas cosas. Esos son principios. No te gusta trabajar, ¿cómo voy a orar que Dios te bendiga? Entonces, no, pero ore porque a mí me destrozan el corazón, porque no tengo suerte. No, pero te estás apurando, vas a tener que cambiar paradigmas, formas de ver la vida, formas de afrontar la vida. Entonces yo hago una pregunta, ¿hay algún aspecto de tu vida que hoy deberías estar más avanzado en la profesión, en tu carácter, en la pareja, en lo que sea? Y bueno, si deberías estar mejor y no estás, ¿detrás de qué excusa te estás escudando? ¿A quién o a qué estás culpando? Y vas a ver que te vienen enseguida un montón de cosas a la cabeza. Porque así somos los hispanos. En el fútbol, en la política. Los hispanos, siempre que tu equipo gana, ¿qué decimos? Ganamos. Por fin en México ganamos. Si México pierde, nunca escuché a un mexicano decir perdimos. Sino dicen perdieron. Siempre la culpa es de alguien. ¿Cuál es tu problema? Si yo no tuviera suegra, no pelearíamos con mi mujer. El problema es que nació con madre. Ese es el problema. No tenés responsabilidad de nada. Es la suegra que aparece. Entonces, cuando uno desplaza la responsabilidad, le entrega a otro, a ese otro, o a esa cosa o persona, le asignamos un poder que no se merece. Es un poder que no le podemos dar a nadie. Uno es responsable de su propia vida. Cuando culpamos a alguien, el poder la tiene la persona a la cual le estamos asignando la responsabilidad. Yo me crié en congregaciones donde todo era culpa del diablo. Todo. Justificábamos nuestra irresponsabilidad asignando que si nos iba mal o incluso nos iba súper bien por encima de la media, era el diablo. Y Dios dice, no, tú eres responsable de lo que hagas. La mentalidad de víctima hace que seas un niño mental de por vida, que nunca puedas ser un adulto mentalmente. Te continúas viendo a ti mismo indefenso, a expensas de las circunstancias, según cómo me va, según qué me dan, según lo que me hacen, según el pastor que me toca, el profesor que le toca a mis hijos. Como que todos son agentes externos. Vivir así es una locura. Yo no soportaría la adrenalina de pensar que me levanto a la mañana y a ver cómo me va con respecto a los demás. Yo sé que cuando uno maneja un automóvil, algún inconsciente te puede chocar.
Pero imaginen si eso determinara que yo saliera a la calle o no. No, es que puede haber locos que me pueden chocar. No salgo. Lo mismo para la vida espiritual. No avanzo, no crezco, no proyecto, no visiono, porque siempre creo que agentes externos determinarán mi destino. Eso es ser un niño mental. Eso es no ser responsable de lo que yo elegí, de lo que quise ser, de lo que yo asumí, de los compromisos. Miren, no los quiero aburrir, pero en Lucas 14, Jesús cuenta una historia fabulosa, sencilla, para que uno aprenda varios conceptos, por lo menos uno hoy. Habla de un hombre que invita a la fiesta, mejor dicho, decide reconfirmar los invitados a su fiesta. Le dice al sirviente, llama a los que ya me confirmaron a ver si vienen para poner los sitios en derredor de la mesa. Y el siervo va. Dice, esto lo cuenta Jesús. Dice que el primero le dijo, acabo de comprarme un terreno y tengo que ir a verlo. Te ruego que me disculpes, no puedo ir a la fiesta. Otro adujo, acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y tengo que probarlas. Te ruego que me disculpes. Otro alegó, acabo de casarme y por eso no puedo ir. Entonces el siervo regresó y le informó esto a su señor, y el dueño de la casa se enojó y le dijo a su siervo, sal por las plazas, por el pueblo, trae a los pobres, a los inválidos, a los ciegos, hasta llenar los lugares de las mesas. Entonces el siervo le dice, ya hice todo, pero sobran lugares. Bueno, ve por los caminos, por las veredas, oblígalos a entrar para que se llene mi casa, pero ninguno de esos primeros invitados va a disfrutar de mi banquete. O sea, este hombre preparó un montón de cosas maravillosas y todo lo que escuchó fueron excusas. Entonces yo veo dos cosas aquí, dos paradigmas a vencer en esta historia, semiocultos allí. Hay dos cosas o dos adjetivos descalificativos que tienen los invitados. Uno es orgullo, porque ustedes ven que ellos responden, una de las primeras cosas que uno nota en este pasaje son los egocéntricos que son. Yo acabo de comprar, yo tengo una yunta de bueyes, yo me acabo de casar. Siempre hablan en primera persona. El orgullo hace que uno no tenga autocrítica. El orgullo es, bueno, yo soy así porque mi padre me creó así. Yo soy así porque, ya te dije, yo no tengo el dinero que aquel tiene, es culpa de mi esposa. No, son mis hijos. No, son mi jefe. No, yo soy así porque a mí me fue muy mal cuando vine a este país. Yo pregunto, ¿no será muy presuntuoso de tu parte, de mi parte, pensar que todo lo que nos pasa tiene que ver con los demás y no tiene que ver con nosotros? Así que yo veo ese orgullo que a veces tenemos de no poder reconocer y no tener autocrítica. Jim Collins, que es un renombrado investigador de gestión empresarial, él habla sobre las cualidades que tienen los ejecutivos de más alto calibre del mundo. La élite de los líderes tienen dos cualidades sine qua non. Tienes que tenerlas sí o sí si quieres triunfar en el mundo empresarial. 2. Tú dirás capacidad de trabajo, intelectualidad. No. Son dos cualidades que aparecen en las Escrituras. Y aún los que lideran la lista de la revista Fortuna, los primeros en mantenerse en el pináculo del éxito, estamos hablando de éxito financiero, convengamos, tienen dos cualidades. Una es, dan crédito a los demás y tienen un gran poder de autocrítica. Por eso crecen. El dar crédito a los demás hacen que los que están alrededor se desarrollan, se rodean de CEOs, de gerentes, de gente más inteligente que ellos, a los cuales les asignan trabajos que él no puede hacer y entonces crecen como lote, como compañía. Y después autocrítica, cuando cometen un error no lo vuelven a cometer más porque dicen, ¿qué hice mal? ¿En qué invertí? Uy, invertí en lo equivocado en la bolsa, me tengo que sacar los pies de Wall Street por un tiempo. Hacen una reingeniería, estudios de inteligencia para ver dónde invertir mejor. Tienen autocrítica, sin autocrítica meten la pata. Eso es lo que tienen los grandes líderes, autocrítica. Entonces, cuando hay gente que no tiene autocrítica, es tremendo. Porque yo he hablado con gente con cara de ser bautizado en limón, amarrado, que se me sientan por ahí. No acá justo todos los alegres lo tenemos hasta ahora, pero a las 9 tengo uno que se me sienta así. Y yo le digo, mira, sos un líder, trata de cambiar la cara, porque la gente te ve. A mí me revienta lo que tienen cara seria, dice. Él se cree que es Heidi. Él está convencido. Y no puede ayudar. No hay peor ciego que el que no quiere ver. No se lo puede ayudar.
porque no tiene capacidad autocrítica. Eso en la vida es fatal. Es fatal. Yo escucho predicadores que no se dan cuenta que la congregación se le está durmiendo. La esposa de él duerme. Y el tipo sigue y sigue y predica y predica. Yo sé que ya llevo 2 horas, aleluya. Y la gente está... Y no se da cuenta el tipo. Alguien le tiene que decir, no tiene abuela el hombre. Tiene que decirle, ¡hey, estás durmiendo! ¡Despiértese! Dan ganas de decirle, tú lo dormiste, tú lo despiertas, viejo. Así que yo veo orgullo en estos muchachos que no van a la fiesta. ¿Y qué veo después? Falta de respeto, porque estos tipos habían sido invitados y habían aceptado la invitación. Por eso se enoja el anfitrión. Convengamos que el anfitrión no es un señor feudal que dice, fiesta mañana y todo el mundo tiene que venir. Manda reconfirmar. Noten lo que el Señor nos trata de decir. Es gente que confirmó que iba a estar y ahora se retractan. Uno dice, es que me caso. ¿Qué? ¿No sabías que te ibas a casar ese día cuando te invité a la fiesta? Otro dice, me compré una yunta de bueyes. ¿No lo podías comprar después sabiendo que tenías que ir a la fiesta? Uno dice, me compré un terreno. Justo el día de la fiesta te compraste un terreno. Y si el terreno está ahí no va a volar, lo podés ver mañana. Son excusas. Excusas que los hispanos, y me incluyo porque tengo autocrítica también, usamos todo el tiempo. Decimos sí para no ofender. El comprometernos y no cumplir con la palabra comprometida, la Biblia dice que hace que el anfitrión se enoje y invite a otros en su lugar. Entonces yo veo la historia de Jesús y veo gente orgullosa y gente irresponsable, que ante el error no reconoce, metí la pata. No hay uno que diga, ay, claro, me comprometí. No, ese día tengo otra cosa. Como si nada. Y esa irresponsabilidad nos puede hacer parecer muy místicos, pero al final de la vida vamos a terminar en ruinas. Mi querido, nadie puede vivir por nosotros. Cuando vivimos exonerándonos de culpa y culpando a otro o a factores externos, responsabilizando a otros de nuestros fracasos y nuestra felicidad, no es justo para nosotros ni es justo para esas personas a las cuales responsabilizamos. Yo no soy un pastor que me gusta la drogadependencia pastoral. Tengo terror de haber sido pastor de una iglesia irresponsable como la que yo me crié. Una iglesia donde no nos mandaron a estudiar, donde todo era pecado, donde la intelectualidad se miraba con espíritu de sospecha, con aquel que leía un libro secular. ¿Leíste un libro secular? ¿Y cómo no vas a leer libros seculares si uno tiene que leer de todo? Libros empresariales, poéticos, prosa, poesía, todo. Entonces cuando uno le pierde el miedo al mundo, porque si Dios hubiese querido ponerte asépticamente como un niño de burbuja, nos llevaría a Neptuno hasta que Él viene a buscarnos. Pero si nos deja viviendo en la tierra es con un propósito. El propósito es ser responsable para que los principios irrefutables se cumplan en nuestra vida. Entonces, nadie tiene que pedir oración por prosperidad si no está diezmando y no está ofrendando y no está sembrando. Tú dices, ¿cómo voy a sembrar si no tengo plata? No tienes plata porque no siembra. El huevo y la gallina. Nadie tiene que pedir oración. Venga, pastor, óreme, venga a la clínica a orar. Y no es que no querramos ir. Hay 10 pastores que podrían ir. Pero yo quiero apuntar a una iglesia que sepas que la Biblia dice, y estas señales seguirán ¿a quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién siguen las señales? ¿A los pastores o a los que creen? A los que creen. Entonces, mi querido, el mismo Dios que tengo yo es el mismo Dios que tienes tú. Pero convengamos, responsabilidad es que las mismas 24 horas que tengo yo son las mismas tuyas. Los mismos 7 de la semana son los mismos tuyos. Todos estamos en igualdad de condiciones. Todos nacemos de los ranchos, de los caseríos, de las vecindades. A menos que acá algunos hayan nacido en cuna de oro, después me firma la Biblia. Lo demás, de donde venimos, había olor a pata porque te bañabas una vez a la semana. De ahí venimos. ¿Por qué a algunos nos va bien y a algunos nos va mal? Por la sencilla razón que los principios funcionan para todo, pero hay algo que se llama responsabilidad. Si eres responsable, Dios te bendice. Si crees que Dios habló, vamos, celebra al Señor de señores. Señor, tú has hablado con tu pueblo hoy. ¡Aleluya! En el original griego, victoria y víctima tienen la misma 3 letras al principio. Las letras latinas, vic,
¿Victoria o víctima? Casi el mismo prefijo, victoria y víctima, vic. La diferencia es de qué lado estás. ¿De aquel vencedor o del vencido? Y eso te hace víctima o vencedor. Tener victoria o ser víctima. Y yo no quiero vivir como víctima. Y nuestra iglesia no va a ser una iglesia. Lost in the glow, city lights choking the night. Empty hands reaching out, nowhere to find. Broken dreams like shards beneath our feet. Echoes of whispers, no soul can meet. Eyes wide open, can't see through the haze. Neon signs flicker stories of our days. Concrete jungle tangled in my mind. Searching for reasons, but reasons blind. We dance with ghost shadows beneath neon. Anchored to the past, future already gone. Can't escape the pull, dark thoughts intertwined. Melodies fade out in the silence we find. Rain falls hard, washing away our sins. Memory fragments, where do we begin? Lost connections, voices faintly call. Caught in the current, fearing the fall. Haunted beats pulse through shattered cries. Lonely hearts beating unison lies. Sit scream louder, drowning out the pain. Female vocals high, whispers in the rain. We dance with ghost shadows beneath neon. Anchored to the past, future already gone. Can't escape the pull, dark thoughts intertwined. Melodies fade out in the silence we find. We dance with ghosts, but shadows can fade. Letting go of the past, a choice to be made. Break free from the pull, rewrite the design. Melodies rise up, a new strength we find. Rain falls hard, washing away our sin. Rain falls hard, washing away our sin. Rain falls hard, washing away our sin. Melodies rise up, and new strength we find. Rain falls hard, washing away our sin. Rain falls hard, washing away our sins. Rain falls hard, washing away our sin. Melodies rise up, and new strength we find. Heartbeat, a rhythm, a steady refrain. Breaking the silence, washing away the rain. Hope ignites a spark, a fire in our eyes. Together we'll rise under brighter skies. We dance with ghost shadows beneath neon. Anchored to the past, future already gone. Can't escape the pull, dark thoughts intertwined. Melodies fade out in the silence we find. Sunrise paints the building streaks of gold. A chance to break free, a story untold. Maybe this heartache won't hold me so tight. Maybe a new day can set things right. Haunted beats pulse through the steady refrain. Letting go of the past, a choice to be made. Break free from the pull, rewrite the design. Melodies rise up, a new strength we find. No longer lost in the city's cold embrace. We'll find our way, a brand new space. With hearts open wide, we'll face the unknown. We're not alone, we're never alone.